Hola a todos, mi nombre es Dayana Pozo, curso el tercer ciclo de la carrera de Nutrición y Dietética y hoy hablaremos sobre el cáncer. Definición del cáncer, causas, síntomas, tipos, diagnóstico, tratamiento y prevención. El cáncer es el conjunto de enfermedades que se relacionan entre sí, ya que las células normales de nuestro organismo se van a transformar a células anómalas y van a tener la capacidad de multiplicarse de manera totalmente descontrolada a tal punto que van a llegar a formar una masa o un bulto al que se le va a denominar tumor. Si este tumor no es tratado a tiempo, lo que va a hacer es que va a seguir creciendo y se va a diseminar. Va a poder invadir tejidos u otros órganos cercanos o lejanos del tumor primario. Un dato sobre el cáncer es que es la segunda causa de muerte a nivel mundial. El motivo por el cual una persona desarrolla un cáncer no se conoce, pero sí se ha investigado sobre algunos factores que van a incrementar el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer. A estos se les van a denominar factores de riesgo. Para entender mejor, un factor de riesgo es cualquier característica personal o hábito, factor hereditario o exposición ambiental que va a incrementar la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad. Entre los principales factores de riesgo para el cáncer, pues encontramos el consumo de tabaco, que es la principal causa de cáncer y de muerte. Y pues el componente del humo contiene alquitrán y benceno, que son sustancias cancerígenas. Otro factor es el consumo de alcohol, ya que se dice que mientras más alcohol consuma una persona, mayor es el riesgo de desarrollar cáncer de boca, de garganta, de esófago, de laringe, de hígado y cáncer de mama. El siguiente factor es la radiación ultravioleta y este es pues el principal factor de riesgo ambiental para lo que es el cáncer de piel. Otro factor de riesgo es tener un IMC elevado, es decir, tener sobrepeso o tener obesidad, ya que va a aumentar el riesgo de tener, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de recto, de colon, de endometrio, de riñón, etc. El siguiente factor pues es una mala alimentación. Se dice que el consumo excesivo, por ejemplo, de carnes rojas, de carnes procesadas, pues aumenta el riesgo de padecer cáncer colorectal. El siguiente factor es el sexo sin protección, ya que, por ejemplo, el virus del papiloma humano, el VPH, es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, este virus del papiloma humano, en algunas ocasiones, puede causar lo que es el cáncer cervical, el cáncer vaginal, cáncer anal, cáncer de garganta, cáncer de pene y cáncer de boca. Bueno, pues los síntomas son variados y esto va a depender del tipo de cáncer, del tamaño y de la zona que haya sido afectada. Entre los síntomas más comunes, pues podemos encontrar la pérdida de peso inexplicable, el cansancio, tos persistente, fiebre persistente, bultos superficiales o palpables, eh, heces o orinas con sangre, dolores, cambios en la evacuación intestinal, cambios en la piel, entre otros más. Existen muchas denominaciones de cáncer según la anatomía patológica, pero algunos de los términos aplicados a los tipos de cánceres más comunes son el carcinoma, el sarcoma, el linfoma y leucemia. Para empezar, el carcinoma es un tumor maligno que se origina en la capa que recubre los órganos, es decir, las células epiteliales, y el 80% de los tumores cancerosos son carcinomas. Estos se subdividen en adenocarcinoma,
carcinoma de células escamosas, carcinoma de células basales y melanomas. El siguiente tipo es el sarcoma, el cual es el tumor maligno que se origina en los tejidos conectivos, como lo son los cartílagos, la grasa, los músculos y los huesos. Estos se subdividen pues en osteosarcoma, cuando el sarcoma deriva de los huesos, en liposarcoma, cuando el sarcoma deriva de las grasas, en condrosarcoma, cuando el sarcoma deriva de los cartílagos, y en angiosarcoma, cuando el sarcoma deriva de los vasos sanguíneos. El siguiente tipo es el linfoma. Esto lo que afecta es el sistema linfático, el cual es el encargado de combatir infecciones, y los linfomas pues afectan a un grupo de glóbulos blancos que son los linfocitos. Bueno, pues tenemos linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Y por último, la leucemia. Y pues en este caso de la leucemia no hay tumoración, ya que se afecta a lo que es la sangre y a la médula ósea. Presenta un aumento notable en los niveles de glóbulos blancos o leucocitos. Y pues la leucemia se va a clasificar primero según el tipo de células afectadas y segundo por el estado de maduración de las células. Según el tipo de células afectadas, pues tenemos leucemia mieloide y leucemia linfoide. Y según el estado de maduración de las células, tenemos la leucemia aguda y la leucemia crónica. Generalmente en niños se da lo que es la leucemia aguda. Los métodos diagnósticos se pueden clasificar en diferentes grupos según las técnicas en que se basan. Por ejemplo, podemos clasificarla en pruebas analíticas, en pruebas de imagen y en biopsia. Para empezar, las pruebas analíticas pues nos permite analizar componentes de diferentes partes del cuerpo. Es decir, podemos hacer análisis de sangre, análisis de orina, análisis de heces, análisis del líquido pleural, entre otros. El diagnóstico por pruebas de imagen nos permite tener una imagen del interior de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la radiografía, la tomografía, ecografía, resonancia magnética, endoscopía, entre otros. Y la biopsia, pues que consiste en estudiar las células de tejidos sospechosos y confirmar pues si existe algún tumor maligno o no. El sistema TNM es el más usado para describir qué tan grave es la enfermedad por el cáncer y pues nos permite saber según la localización y el tamaño del tumor, según a cuántos ganglios linfáticos ha afectado y si ha hecho metástasis o no. Hay muchos tipos de tratamientos para lo que es el cáncer. Está lo que es la quimioterapia, la radioterapia, cirugía, inmunoterapia, terapia de hormonas, etcétera, etcétera. Pero el tratamiento para el paciente va a depender del tipo de cáncer y qué tan avanzado se encuentra este. Por ejemplo, en algunos casos, los pacientes con cáncer solo reciben un tratamiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos se recibe lo que es una combinación de estos tratamientos, es decir, quimioterapia, cirugía o quimioterapia, radioterapia y cirugía. Bueno, pues la quimioterapia es también llamada quimio, es un tratamiento que usa fármacos para destruir las células cancerosas. Y la radioterapia es un tratamiento el cual usa altas dosis de radiación para destruir células cancerosas o reducir tumores. Y la cirugía, pues, es el procedimiento en el cual el cirujano va a extirpar una parte o, en el mejor de los casos, todo el cáncer del organismo del paciente.
Bueno, pues consejos para prevenir el cáncer: seguir una alimentación sana y variada, practicar ejercicio físico diariamente, por lo menos 30 minutos al día, vacunarse y vacunar a los hijos, por ejemplo, vacunarse contra el virus del papiloma humano, contra la hepatitis B, hepatitis C, etcétera, pues hacerse pruebas de detección precoz del cáncer, evitar el tabaco, evitar las bebidas alcohólicas, protegerse del sol, pues usar bloqueadores y mantener un peso adecuado.